año, 2023, estuve en 7 países diferentes, tuve que pillar casi 20 vuelos, he perdido la cuenta del número de autobuses que tuve que coger. Esto ha derivado en que no tuviera una casa fija durante muchos meses, pero bueno, la parte positiva es que he conocido a un montón de personas, tengo un montón de historias nuevas que contar y hoy vengo a compartir un pedacito de esa historia que tengo y que tengo gracias a viajar y haber salido de la zona de confort, como siempre digo. Ya muchos de vosotros sabéis que empecé el año pasado en Portugal porque estaba allí de Erasmus y de hecho tenéis el primer episodio que grabamos en el podcast de Juanqui, que por cierto, bienvenido al 6º episodio. Es allí, en Portugal, con mis compañeros de Erasmus, contando la experiencia Erasmus, y todo lo que tenéis que saber de Portugal por mi parte está ahí en ese podcast. Así que si estáis interesados en saber información de Portugal, podéis ir ahí y después continuar con este episodio. Entre cuatrimestre y cuatrimestre de lo que es la universidad en el Erasmus había un parón en el que pues bueno, estaban las recuperaciones y tal, y unos cuantos de amigos decidimos dar un salto fuera de Portugal y decidimos viajar unos días por Europa. Fueron como unas 2 semanas o por ahí y visitamos 4 de esos países, de esos 7 países que os he dicho en los que he estado este año. O sea que en 2 semanas, un poco deprisa, visitamos 4 países que fueron Hungría, fuimos a Budapest, que es la capital de Hungría, fuimos a Viena, la capital de Austria, fuimos a Zagreb, la capital de Croacia, y luego fuimos a Londres, la capital de UK, ¿no? De United Kingdom. Entonces, vamos paso por paso y os cuento destino por destino qué fue lo que más me gustó y pues alguna curiosidad o alguna historia que tengo por ahí, ¿no? Budapest fue el primer destino. Recuerdo que íbamos 6 personas en total, íbamos 6, yo y 5 amigos más, y salíamos desde Oporto en Portugal y teníamos un vuelo a Budapest que duraba como unas 4 horas. Hasta ese momento había sido el vuelo más largo que había tenido. Ahora no, porque pues he estado en Estados Unidos y pues son 3 veces más, 12 horas de vuelo, ¿no? Pero hasta ese momento había sido el vuelo más largo que había tenido, y se me hizo larguísimo. O sea, lo que recuerdo de ese viaje fue lo largo que se me hizo el avión, no tenía nada que hacer, era de noche además, o sea que las vistas eran una patata. Pero bueno, llegamos allí a Budapest y lo primero que me doy cuenta cuando andamos un poco por el aeropuerto era que la moneda era diferente. Yo creía que Hungría estaba en la Unión Europea, que la moneda era el euro, y aunque Hungría está dentro de la Unión Europea, la moneda que ellos utilizan no es el euro, es el florín húngaro. Entonces, la única forma de ir desde el aeropuerto hasta Budapest Centro, que era donde teníamos el Airbnb, era en autobús, la única forma económica, vamos a decir. Entonces se podía pagar solamente con dinero en efectivo y tuvimos que cambiar dinero en el aeropuerto, y eso pues creo que nos costó como 5 euros o 10 euros, una cosa así. A lo mejor ellos se llevaron un 5 o un 10%, no recuerdo bien, pero en fin, cambiamos dinero. Vamos hasta Budapest Centro y allí en el Airbnb que teníamos estuvimos como 3 noches, si no recuerdo mal. Y Budapest es increíble, o sea, es uno de los mejores destinos a los que he ido hasta el momento como ciudad para visitar, pues un fin de semana, 3-4 días. No tiene mucho más tampoco, pero sí que es un ambiente súper, vamos a decir, de unión de cultura. Hay un montón de cultura asiática, europea, hay gente de muchos lugares diferentes viviendo en una misma ciudad, y además es una gran ciudad, así que el rollo está guay. Y luego, aunque yo me esperaba que fuese a ser más frío, no hacía tanto frío. O sea, y fuimos en febrero y ni había nieve ni nada por el estilo, o sea, se estaba de escándalo. Visitamos los monumentos más
emblemáticos que tiene la ciudad, como pueden ser la catedral, el Parlamento, que es lo típico que todo el mundo que va a Budapest se hace una foto allí en el Parlamento, con el río de fondo, justo detrás del Parlamento está el río, y todo lo que es la ribera del río y eso es preciosa para andarla tanto de día como de noche. De noche por las luces hay travesías en barco a lo largo del río, que de noche con las luces y tal tiene que estar guay. Yo no la hice, pero gente que ha ido y que conozco sé que la han hecho y todo el mundo me ha dicho que estaba bastante bien, pero solamente, ya digo, recorrerlo andando merece la pena. Y luego, lo que más recuerdo de Budapest, sin duda, fueron las termas, creo que se llamaban termas Szentgyörgyi o algo por el estilo, y también, o sea, casi todo el mundo que va a Budapest suele ir ahí, y yo si volviera a Budapest, volvería a repetir y volvería a ir. Os explico cómo es el sitio. Son unas termas, pero bueno, vamos a decir que son piscinas al aire libre de agua caliente, básicamente, y que luego hay como unos cuantos edificios alrededor de esas piscinas, en cuyo interior pues hay piscina de agua fría, piscina de agua templada, piscina de agua caliente, jacuzzi, sauna, baños turcos. Está un poco masificado porque es súper famoso, pero ya os digo, yo si volviera a ir, volvería a repetir. Nada más llegar, antes de haber entrado al sitio, ya tú veías a la gente salir con caras de wow, súper relax, y yo y mi amigo nos preguntábamos, pero bueno, ¿qué pasa ahí dentro que todo el mundo sale con cara de orgasmo? Y al final, cuando estuvimos ahí toda la tarde, nos dimos cuenta de por qué. O sea, es que cuando te tiras 3 horas metido en una piscina de agua caliente, tu cuerpo se relaja tanto, y encima estás entrando en piscina de agua fría, agua caliente, sauna, tal, tu cuerpo se relaja tanto que acaba perfectamente. Costó como 25 euros, pero ya os digo, yo lo volvería a pagar por ir otra vez, porque fue para mí lo mejor de Budapest. De Budapest fuimos a Viena en autobús con la compañía Flixbus, que es una de las compañías de autobús más económicas dentro de, bueno, entre grandes ciudades, vamos a decir. Y aprovechamos la noche para hacer ese trayecto, así que perdimos el mínimo tiempo posible. Hay una historia bastante curiosa que contaré luego más tarde con una pregunta que me habéis hecho, luego os cuento, en la estación de autobuses de Budapest. Y sin más, llegamos a Viena por la mañana. Viena es una ciudad muy histórica. Austria en sí es un país bastante histórico, tiene mucha historia dentro de Europa por las batallas y reyes y demás que ha habido hace siglos atrás, y pues eso se nota en las calles. O sea, tú vas andando por cualquier lugar céntrico de Viena y se ve la historia, la puedes palpar, la puedes oler, que se diría. Edificios súper clásicos, edificios además emblemáticos, como pueden ser el edificio de la ópera. Pero bueno, sin más, Viena para mí no fue el mejor de estos destinos que os voy a contar hoy. Sí que yo creo que merece la pena verlo, por lo menos una vez, pero no sé si volvería, la verdad. Una cosa que fue la que posiblemente más me gustó de Viena fue el palacio de la emperatriz Sisi, este que es famosísimo, que es de color amarillo, que se puede subir arriba a una colina y se ve las vistas de todo el palacio con los jardines y demás. Que todo el mundo que va allí pues se echa una foto ahí. Eso sí que me gustó, es bonito de visitar, pero el resto ya os digo, sin más, está bien para verlo una vez, pero no sé si volvería. Y también Austria es un país con influencia un poco alemana, la gente es más cerrada, prácticamente a las 8 de la tarde, de la noche, ya no hay nadie en la calle, totalmente diferente, por ejemplo, a Budapest, que era una ciudad mucho más abierta, mucho más con influencia mucho más europea, en el sentido de gente de muchas culturas conviviendo en un mismo lugar. Y pues allí, por ejemplo, en Budapest o en Zagreb, que es el siguiente destino, tú podías salir tranquilamente a las 10, a las 11 de la noche, que había gente en los bares saliendo y demás, ¿no? En Viena fuimos hasta nuestro siguiente destino, en autobús también. Era un autobús nocturno, también con Flixbus. Hicimos noche, entre comillas, en la estación de autobuses de Viena. Y a ver si os puedo dejar una foto
a aquí, por eso digo entre comillas. Y pues nada, fueron como 6-7 horas, llegamos a Zagreb de día y empezamos a ver edificios del centro histórico, las plazas principales y demás. La verdad es que tuvimos bastante mala suerte en el sentido de que todos los edificios históricos, catedral, palacios y demás, estaban en obras. No sé por qué motivo, pero estaban en obras, todo a la vez. Así que pues como edificios bonitos y tal, no pudimos ver mucho, pero bueno, sí que un poco el ambiente de las calles, que era una ciudad bastante más del estilo italiano, español, en el sentido de gente en las calles, sociabilizar, iba por la calle y te encontrabas todos los bares llenos a las perfectamente 9-10 de la noche, las terrazas llenas, y aún así era invierno, o sea que con más razón, ¿no? Lo que digo, un país mucho más europeo en comparación con Viena, con Austria. O sea, se parecía mucho más a Budapest, por ejemplo. Y ahí, en Zagreb, precisamente, aprendí una cosa bastante importante el año pasado, que os cuento la anécdota bastante rápido. Y es que cuando sales de fiesta, no importa la cantidad de gente que haya en un lugar, sino la calidad. Y es que mi amigo y yo fuimos por la tarde a un bar, a un pub, para preguntar si ahí había fiesta de noche, que queríamos salir. Y nos dijeron, sí, no os preocupéis, aquí aunque sea martes o miércoles, esto se va a llenar porque hay mucha gente de Erasmus en la ciudad y esto se llena, no os preocupéis. Vamos al Airbnb, cenamos, nos duchamos tal y cual, vamos de fiesta allí, a ese mismo sitio. Y cuando llegamos no había nadie, o sea, pensamos, el camarero al que le preguntamos nos ha engañado. Pero nos dio igual, nos quedamos allí y lo recuerdo como una de las mejores noches de fiesta de mi vida, porque, ya os digo, no importaba la cantidad de personas que hubiera, sino la calidad, y nos lo pasamos estupendamente bien. O sea, hay vídeos en los que se nos ve a nosotros 6 solos bailando en medio de la pista y el DJ de fondo. Y de verdad, lo recuerdo como una de las mejores noches de mi vida. Otra pequeña curiosidad de Zagreb es que allí el transporte público son tranvía y autobús. En el centro de la ciudad solamente tranvía y más en los lugares externos autobús. Y allí se utiliza como una especie de carnet que a lo mejor pues dura un mes, una cosa así. Entonces nosotros dijimos, no nos renta pagar un carnet para 3-4 días que íbamos a estar. Entonces lo que hacíamos era intentar pagar el billete. ¿Qué pasó? Que cuando intentábamos pagar el billete nos decía el conductor, no, pasar gratis. Entonces todo el transporte público, tanto de tranvía como de autobús, nos montábamos gratis. Aún así siempre nosotros intentábamos pagar, queríamos pagar, pero no nos dejaban. Entonces no fue nuestro problema, era problema de ellos, y es una curiosidad bastante interesante. Desde Zagreb, el cuarto y último destino de este pequeño viaje que hicimos, los amigos, era Londres, y pues cogimos un vuelo, un avión, fuimos con Ryanair, si no me equivoco, que también salía bastante económico. Curiosidad de Londres: aunque los vuelos os salgan baratos y digáis, sí, he pillado un vuelo de 20-25 euros desde cualquier parte, Londres tiene 3 aeropuertos gigantes a los exteriores. Entonces, para ir de esos 3 aeropuertos hasta el centro o hasta una zona donde haya población, digamos que tienes que ir o en Uber, o en taxi, o en tren. Entonces, lo más económico que nos salió a nosotros fue coger un tren que creo que pagamos como 40-45 euros por persona, que no nos esperábamos, para llegar hasta el Airbnb. Entonces, cuando veáis un vuelo súper barato a Londres, no digáis, ostras, sí, me voy a pillar un vuelo por 25 euros pensando que solamente eso. Pero luego la realidad es que llegas allí y luego te tienes que poner en Londres, que los aeropuertos no están en Londres, digamos. Ese tren tardó como 1 hora a lo mejor. Y pues esos 20 o 25 euros que nos costó el vuelo, a lo mejor hay que sumarle esos 40 o 45 que no esperábamos del tren. Después de eso, llegamos a una estación de underground, porque allí no es metro, allí es underground. Los ingleses, pues ya sabéis, son diferentes para muchas cosas.
y de esa estación de conexión de metro, de underground, perdón, hasta donde nosotros teníamos el Airbnb, pues eso, teníamos que utilizar el underground, y allí, para utilizar el underground, tú pagas con tarjeta directamente en los tornos. Entonces, pagas con tarjeta una vez a lo largo del día y puedes utilizar el metro todo el día. ¿Qué pasa? Que cada vez que tú pasas la tarjeta creo que te cobra como 21 euros, una cosa así. Entonces, intenta amortizar en underground 21 euros en un día. O sea, yo creo que es prácticamente imposible. O sea, para mí que es un poco timo, ¿no? Así que, sin más, llegamos a Londres. Cada vez que teníamos que, porque el Airbnb encima lo teníamos en una zona bastante alejada de lo que es Londres centro, y cada día teníamos que utilizar el metro, el underground un montón de veces, y pues eso eran gastos acumulados. O sea, que Londres es increíble. Luego el centro, o sea, lo que es pasear por el Big Ben, todo el puente del río Támesis, que se ve el London Eye de fondo. Detrás de todo eso está Trafalgar Square, está Chinatown. O sea, todo eso es increíble, es digno de ver. Y de hecho, ir a Londres es una de las cosas que yo tenía en mi lista de cosas que hacer antes de morir. Para mí era un sueño ir allí, y fui, y estaba súper contento cuando estaba allí. De hecho, estoy súper contento de haber cumplido ese sueño. Pero hay que saber que Londres es caro, no solo en el transporte y en todo lo que ello conlleva, que os he contado, sino luego también pues temas de quedarse a dormir, comida ni os cuento. O sea, es caro. Y eso es una cosa que hay que saber. Ahora, ¿cómo merecer la pena? Buah, pues, ¿qué os digo? Es increíble, y mínimo yo creo que una vez en la vida merece la pena ir a Londres. Esto fue el viaje con mis compis de Erasmus. Ya directamente desde Londres volvimos otra vez a Portugal, a Oporto, donde estábamos de Erasmus, como os digo. Y una pequeña recomendación que os quiero hacer si hay alguien que esté pensando en irse de Erasmus, es que os vayáis a un lugar céntrico en Europa si vuestra idea es viajar, porque así os pillará todo mucho más cerca, en el sentido de, a lo mejor si estáis en Budapest, en conexión con autobús, que es muy barato, a lo mejor por 20 euros, una cosa así, 15, 20 euros, 25 euros, podéis moveros a muchas ciudades que están céntricas. Pero si estáis en un país más alejado, como pueden ser, pues no sé, sur de Italia, España o Portugal o algo así, pues siempre tenéis que utilizar vuelos y demás, y es menos práctico. Por si queréis viajar, si vuestra idea es viajar bastante. Después de eso, pues volví a Portugal, como digo, estuve ahí hasta el final del Erasmus, y por trabajo me fui a Islas Canarias. Por trabajo, pero yo también lo busqué porque también quería conocerlas, quería viajar, y allí en Islas Canarias estuve en dos islas, Lanzarote y El Hierro. La mayor parte de mis días allí las pasé en Lanzarote, que es la isla que más del archipiélago canario, que más cerca está de la costa de Marruecos, de la costa de África. No sé si son como 200 kilómetros o algo así, y es la isla más antigua. También se ve la orografía de la isla porque está mucho más erosionada, no hay grandes montañas. Las montañas que hay son antiguos volcanes de unos, no sé si son 14 millones de años la antigüedad de la isla, una cosa así. Mientras que la isla del Hierro es la isla más nueva del archipiélago canario, está en la parte opuesta a Lanzarote, y creo que tiene como 4 años de antigüedad, si no me equivoco. Y eso pues se refleja en la orografía. O sea, la orografía del Hierro es montañosa totalmente, y de hecho desde el nivel del mar, a lo mejor en una distancia en línea recta de 3-4 kilómetros, puede estar a más de 1000 metros de altitud. Entonces es una locura, y se ven muros tremendamente altos y empinados, como montaña. Os voy a contar un poquito alguna cosa de Lanzarote, alguna cosita que he podido conocer allí. Las playas son increíbles, aunque pues bueno, no son playas de arena, son playas de piedra, más o menos grandes, vamos a decir así, de tamaño medio. Y hay muchísimo turismo que va a playas de este estilo, pero también a playas artificiales, ¿no?, que están hechas para el turismo de arena. Allí la arena no existe, pero hay playas
tremendamente hermosas como son las de Papagayo, por ejemplo. Y luego, aparte de las playas, también hay alguna cosita que ver en el interior, como por ejemplo el parque de Timanfaya, creo que es parque nacional y es una serie de volcanes y demás, que yo no he estado, pero sí que es bastante turístico y todo el mundo va ahí. Y hay tour y demás. Entonces es bastante conocido. Eso sí, Lanzarote es muy bonito, espectacular. También la zona de la Jeria, que también es muy famosa de cara al turismo, porque es la zona en la que se cultivan las viñas allí, con las que se hace vino. Y pues bueno, si habéis seguido la serie de Enólogo Nómada que he tenido este año, allí pues muestra un poco eso y parece un poco un paisaje lunar, ¿no? Parece que está en la luna, de alguna u otra forma. Lo malo de la isla de Lanzarote, y que creo que cada vez se ha ido incrementando más con los años, es la masificación que tiene por el turismo. Esta masificación no te permite ver las cosas o estar en una playa tranquilamente y tal, en cualquier época del año diría, tranquilamente, sino que sabes que va a haber turistas sí o sí. Esto también ha conllevado que un alquiler allí sea muy caro, incluso para la gente que vive en la isla, que son de allí. Los alquileres son carísimos y los sueldos para la gente que vive allí, que básicamente viven del turismo, no son tan altos. Así que es complicado vivir allí si tienes un sueldo de camarero, si tienes un sueldo de, no sé, trabajar en un hotel o algo así. Sin embargo, en la isla del Hierro, pues no hay tanto turismo, más que nada porque la isla del Hierro está un poco mal comunicada y para ir al Hierro tienes que pasar por Tenerife, diría que sí o sí, y no tanta gente va allí. Pero es una isla mucho más virgen, no hay playa, lo que hay son charcos y son como formaciones del mar, ¿no? Así como en acantilados. Y te puedes tirar de lo alto de la roca a los charcos y hay escaleras y demás para salir y entrar para entrar y salir, mejor dicho, de esos charcos. Y es tremendamente bonita, diría. Y la isla puede tener como 5.000 habitantes, una cosa así. Te la puedes recorrer fácilmente en una mañana en coche, en 3-4 horas. Le puedes dar la vuelta en coche, tiene un cambio de paisaje increíble. Es increíble, o sea, yo volvería a la isla del Hierro si tuviera la oportunidad, la verdad. Cambiando un poco o totalmente de tercio, de Islas Canarias, el siguiente y último destino que visité este año, aunque bueno, es enorme, fue Estados Unidos. Yo fui exclusivamente, o viví exclusivamente en el estado de California, que era la costa oeste, la costa que da al Pacífico. Y California es un sitio que, pues bueno, Estados Unidos, ya sabéis, son muchísimos estados y pues los pensamientos son diferentes en unos estados que en otros, en el sentido del liberalismo y tal, ¿no? Así que California es uno de los estados que diría que tiene las ideas más liberales. La mentalidad de la gente es mucho más abierta, sobre todo pues con temas súper polémicos que han sido históricamente, como por ejemplo la homosexualidad, la droga y demás, ¿no? Así que pues yo que sé, allí la homosexualidad está súper bien vista, como considero que tiene que ser. La droga, por ejemplo la marihuana, es legal, como ya hablamos en el podcast en el último podcast, ¿no?, del sueño americano. Y ahí pues hay muchas cosas que ya tenéis que... O sea, que si tenéis curiosidad de indagar un poco más en lo que es la vida en América, en California y demás, en el último podcast pues ya se habla bastante. Pero sí que os voy a contar un poco de los destinos que he podido visitar allí por viaje. Y fui a Las Vegas, en primer lugar. Las Vegas es una ciudad, o sea, que está hecha por y para el espectáculo. No creo que volvería a ir. O sea, si no tengo más remedio iré, pero no es una ciudad que ya yo diría que vista una vez, ya la he visto todas las veces. Una calle de 3-4 kilómetros, hoteles a izquierda y derecha durante 3-4 kilómetros, luces, club de striptease, capillas para casarse, casinos y casinos. O sea, no hay mucho más.
El Fremont Street es una pasada, que está en Las Vegas Downtown, es diferente a Las Vegas Boulevard, que es lo que he hablado de la recta de 3-4 kilómetros. Y sí que ver ese show del Fremont Street merece la pena. Luces, gente cantando, escenario en la calle, espectacular. O sea, Las Vegas es espectacular, pero ya digo, para verla una vez. Y de ahí hice un road trip, alquilé un coche 3 días y de ahí fui al Zion National Park, Bryce Canyon Park y Grand Cañón. Estos 3 parques nacionales son increíbles, son formaciones rocosas que han originado pues bien el agua o bien la nieve, las bajas temperaturas, el hielo, y son increíbles. O sea, lo que más me ha impresionado en mi vida de tener delante como paisaje creo que ha sido el Gran Cañón, porque era inmenso. O sea, miraba abajo, miraba al frente, izquierda, derecha, no había fin. Esas formaciones, los colores rojos, azules, grises, blancos, nieve también había allí, la vegetación encima del Gran Cañón, era increíble. Y luego, en cuanto a los otros parques que os he mencionado, también son increíbles y es lo típico que se ve en las películas de indios y vaqueros, de los paisajes inmensos desde lo alto de una colina, que se ve al indio subido en lo alto del caballo mirando a la nada, kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados de los que no se veía nada. Es eso. Y creo que también es digno de ver, de decir, América es un país que tiene historia muy reciente. Aquí en Europa tenemos una historia de miles de años y te vas allí y los edificios más antiguos, ruinas de edificios más antiguos que ellos tienen, pues a lo mejor datan de 1840 y algo, al menos en el estado de California y tal, ¿no? Así que es bastante interesante conocer ese choque y darte cuenta que hace 100 años todavía estaban allí luchando los indios con los vaqueros en esos paisajes. Y estar por allí, ver los centros culturales y conocer un poco todas esas historias te abre mucho la mente y ya digo, es increíble. Y por esas zonas que estuve ahí de road trip, yo estuve en coche, pero se veían muchas autocaravanas haciendo lo mismo, road trip. Y es lo típico que se ve en las películas de una familia que se va en caravana de vacaciones en verano por Estados Unidos y se van por allí a esos típicos parques. Es increíble. Yo diría que esos parques están enfocados a eso, a ese típico viaje de road trip con la familia. Y ojalá hubiese tenido más tiempo y también más dinero, porque viajar en Estados Unidos es muy caro y no quería dejarme todos mis ahorros viajando ahí. De haber podido alquilar una autocaravana y haber ido con amigos por esos paisajes y haber dedicado a lo mejor en sitios que le dediqué una mañana o una tarde, haber dedicado un par de días, haber hecho paseos en bici, haber hecho senderismo, es increíble, ya os digo. O sea, no me arrepiento para nada de haber ido a esos lugares solo, porque no sé si tendré la oportunidad de ir otra vez, pero ya os digo que si pudiera cambiar algo sería eso, ¿no? El haberlo hecho de una forma bastante más americana con todo lo que es la autocaravana y demás. Y luego, por último, bueno, también os diría que he visitado San Francisco, que es increíble, la mezcla de culturas que hay allí, las calles con unas pendientes súper acusadas, todo el muelle, el Pier 39, si no me equivoco, se llama así, con la isla de Alcatraz. Merece la pena también verlo, es una ciudad bastante bonita y luego la comida allí también es bastante interesante, puesto que te puedes encontrar pues un montón de influencia mexicana, un montón de influencia china, la comida propia americana, que bueno, pues hamburguesa, carne, ternera y demás. Y también, como digo, de visitar es bastante interesante. Y luego, como decía por último, Los Ángeles es una ciudad muy internacional, tiempo paradisíaco, Venice Beach, el Pier de Santa Mónica. Para mí era un sueño ir allí, me veía como mi vida en un videojuego cuando estaba allí. Parecía el GTA V que he jugado con mis amigos hace unos años atrás y yo me vi allí. Y es increíble, o sea, pasear por Venice Beach comiéndote un poco de fruta que la venden allí en los puestos o un helado mientras ve a los forzudos allí en el Muscle Beach.
es increíble, o sea, es algo, una sensación increíble que solo se puede experimentar cuando estás allí. Y bueno, luego también lo que es Hollywood, toda la parte de las películas, el observatorio que hay encima, el cartel de Hollywood, es increíble toda esa zona y también está bastante interesante de ver. Eso sí, pues Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, las grandes ciudades sobre todo, lo que más me impactó fue que había gente súper rica, pero también había gente súper pobre. Te podías encontrar a vagabundos, a indigentes, tirados en las calles en cualquier esquina. Y eso es chocante, o sea, porque aquí en España, en Portugal, también hay vagabundos, pero no son peligrosos, en el sentido de no te persiguen, no te dicen cosas, no te piden dinero de forma, entre comillas, agresiva. Y allí eran peligrosos, o sea, que iba un poco con miedo. Y de hecho tengo una pequeña anécdota en la estación de autobuses de Las Vegas. La noche que hice de Las Vegas hasta Los Ángeles, que viajé en autobús, que fueron como 7 horas de trayecto, creo, pues esa noche, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana que salía el autobús, la pasé en la estación de autobuses. No era la primera vez que había pasado una noche en una estación de autobuses, pero sí la primera en Estados Unidos. Como he dicho, ya había pasado noche en Budapest, en Zagreb, en estación de autobuses y no había pasado nada. Pero llego allí, a Las Vegas, y a lo mejor vi a lo largo de esa noche 60 personas diferentes perfectamente, y creo que yo era el único dentro de la estación de autobuses que estaba esperando a un autobús. El resto eran vagabundos que entraban y salían de la estación según lo echaba el vigilante de seguridad, para no pasar frío, para resguardarse del frío. Entonces, en el momento en el que alguno de estas personas llegaba allí y se sentaba en un banco, pues claro, estaba medianamente calentito, y se quedaba dormido, y allí pues el vigilante de seguridad te lo dice, te puedes quedar pero no a dormir. En el momento en el que alguien se quedaba un poco dormido, lo echaban. Y pues por eso os digo que a lo mejor vi a lo largo de la noche 60 personas diferentes, en un rango de 8 horas, entrando y saliendo de la estación. Y todos eran vagabundos, todos eran indigentes. Y eso sí que es bastante chocante. Pero bueno, en general, ya os digo, bien, o sea, el road trip, visitar las grandes ciudades, bien, conocer nueva gente, nuevas culturas, y un poco de la historia del nuevo mundo, ¿no?, que se le llama a Estados Unidos, o América mejor dicho, ha sido muy fructífero para mí, o sea, para abrirme más la mente, y como digo, pues yo creo que me ha hecho mejor persona. Después de haberos contado un poco, cómo han sido mis viajes este año, pues bueno, ahora estoy en España, ya os digo que he estado en 7 países diferentes, España entre ellos, y os voy a responder a una serie de preguntas que alguno de vosotros y de vosotras me habéis hecho en una historia que subí en Instagram hace unos días, de que iba a grabar este podcast a lo largo de este mes, y que me preguntaseis lo que quisierais sobre los viajes o sobre los que tuvieseis curiosidad, y os voy a ir contestando uno a uno. Mejor y peor destino. En cuanto a viajes, yo diría que mejor destino, Budapest, o sea, como destino de viaje, a lo mejor fin de semana, ¿no?, para vivir y tal, pues yo que sé, os diría más que California a lo mejor. Pero como destino de viaje de fin de semana, yo diría que Budapest, porque es una ciudad en la que puedes ver un montón de cultura, hay un montón de tipos diferentes de comida asociados a esas diferentes culturas que se mezclan en la ciudad. Y luego hay monumentos históricos que se pueden visitar. La ciudad es muy bonita de visitar, como ya he dicho, Parlamento, todo el río. Hay también una cosa que no he contado: cruzando el puente del río hay como un parque, y el parque pues sube por una montaña, y en lo alto de esa montaña hay un mirador, que hay una estatua de la libertad, creo que se llama, y desde ahí se ven unos atardeceres espectaculares. Fuimos una tarde, vimos el atardecer, y se veía todo lo que es el río, empiezan a salir las luces, ¿no?, cuando es de noche, el puente, se ve el Parlamento, es increíble. O sea que
también es algo interesante si estáis pensando o si tenéis la oportunidad de ir a Budapest. Y peor destino que he ido este año, yo diría que Zagreb, como destino de viaje. Croacia, Zagreb, ¿no? La capital de Croacia. Zagreb muy bien, por lo que os he contado de las vivencias que viví allí con mis amigos, me lo pasé genial y tal, pero como destino pues no es muy, vamos a decir, no agradable, ¿no? Sino que no es vistoso de ver. Sí que me gustaría conocer Croacia fuera de lo que es la capital de Zagreb, o sea, indagar un poco en los pueblos, en las montañas y tal, hacer a lo mejor un viaje un poco más profundo de, pues no sé, 2 semanas, 1 semana, 2 semanas por Zagreb. Y de hecho creo que iré, o me gustaría ir, mejor dicho, por temas de trabajo, por temas de vinos. Croacia elabora un poco de vino y puede ser que algún día tenga la oportunidad de hacer alguna vendimia allí, 1 mes, 2 meses, y tenga más tiempo de visitar Croacia. Es algo que me encantaría, porque muchas veces vamos a la capital de un destino, Zagreb, Budapest, Londres, tal y cual, y nos creemos que conocemos el país o que conocemos la cultura, y no es así. Yo creo que para conocer una cultura, para conocer un país, hay que integrarse con la gente local, con la gente que vive allí, conocer pueblos, conocer historia, probar comida típica que a lo mejor no puede encontrar en las grandes ciudades, sino que está más en las zonas más perdidas, más ocultas. Y ya os digo, sí que me gustaría volver a Croacia, pero peor destino de este año, Zagreb. Segunda pregunta, ¿qué lugar escogería para vivir? Depende. Por buen tiempo y tal, me quedaría con 2 destinos, porque yo soy una persona que no le gusta mucho el frío, lo paso un poco mal con el frío. O sea, al final te terminas acostumbrando, pero no me gusta mucho el frío. Y por buen tiempo iría o bien a California o bien a Islas Canarias. Islas Canarias, dependiendo de la isla y de la zona dentro de la isla, es más o menos asequible vivir, en el sentido de en la zona súper turística, y eso, todas las islas de Islas Canarias son turísticas, pero en las zonas menos turísticas, o a lo mejor pues no es lo mismo de turístico Fuerteventura que Tenerife, pues a lo mejor en Fuerteventura los precios son un poco más asequibles. Si allí tienes un sueldo medianamente bien que compense ese overprice, ¿no? del turismo, me gustaría vivir en Canarias. Es un sitio paradisíaco, tiene naturaleza, tiene playas, gente buenísima, y además sobre todo lo bueno de la gente de allí es que, aparte de la gente local, que como digo es buenísima, hay un mix de todo el turismo. Hay mucha gente de muchos lugares que van y vienen, pero también que viven allí. Y a lo mejor hay gente allí viviendo, pues yo qué sé, de un montón de países, de Alemania, de Rusia, a saber. Y eso es interesante porque se mezclan muchas culturas y hay mucha más riqueza en el ámbito de la gente, ¿no? Así que yo diría que es un buen lugar para vivir. Y luego, si tuviese un sueldo acorde al nivel de vida de California, también me gustaría, también elegiría California, como os digo, porque el sueldo, o sea, allí un alquiler de una casa, pues no sé, o sea, una barbaridad, a lo mejor pues $3.000, una cosa así. Entonces tienes que ser capaz de ganar eso a lo largo de un mes para pagar eso, pagar gastos y además pagar el nivel de vida consumista que tienen allí. Lo cual, pues a lo mejor tienes que ganar 60, $70.000 en un año, lo cual es complicado, o tienes que tener mucha suerte. También lo complicado de allí, a lo mejor no es encontrar un trabajo en el que gane eso, sino el poder encontrar el trabajo en sí, de decir, es muy complicado ir sin una visa. Y para conseguir una visa ponen muchos impedimentos. Porque yo durante un corto periodo de plazo, con un programa de, entre comillas, intercambio cultural y demás, pero como ir por un trabajo fijo, sin estar casado con una americana o con un americano, yo diría que es bastante difícil. Así que
por esas condiciones que son un poco complicadas, digamos que me quedaría con Islas Canarias. Pero, si se diera el caso, California. ¿Lugar que más te sorprendió? Yo creo que el Hierro. El Hierro, isla pequeñísima de Islas Canarias, súper alejada. De hecho, la isla más alejada de lo que es la península ibérica, del territorio español. Súper pocos habitantes, súper poco turismo, isla súper virgen. Y allí, a lo mejor con un sueldo normal vives, porque allí lo importante, según he estado hablando con gente que se mueve por allí y tal, no es el dinero. Lo importante es llevarte bien con la gente local de allí, que por cierto, pues he escuchado historias como que o sea, historias duras de gente que hace a lo mejor 50 años o una cosa así, pues en trayectos de una isla, porque allí si te ponías malo y necesitabas ir al hospital a que te operasen o lo que sea, tenías que ir a Tenerife o tenías que ir a otra isla. Y en viajes de barco para ir al hospital, la gente moría. O sea, son historias duras. Y eso ha creado una sociedad allí que es un poco especial. O sea, no sé cómo definirla. Y son un poco, ante el turismo, son un poco quietos ahí. Vamos a ver quién entra a la isla, quién no entra y tal. Entonces, con los turistas a lo mejor no, pero con la gente que intenta irse a vivir allí, que no son de la isla, son un poco no muy receptivos, vamos a decir. Y pues ya os digo, a mí me han llegado a contar historias de una persona de Lanzarote que fue una vez de fiesta al Hierro cuando era joven. Estuvo allí de fiesta, entró a un bar y los hombres del Hierro le dijeron: las herreñas son para los herreños, en un tono no muy amigable. Entonces, ese estilo de historias que son curiosas y que me ha sorprendido, ¿no? En un cómputo de la mezcla de la gente, la isla entre comillas virgen y con un cambio de paisaje en muy poca distancia te puedes encontrar cambios de paisaje increíbles, de lenguas de lava, volcanes, pinar, o sea, es increíble. El Hierro, lugar que más me sorprendió de este año. ¿Alguna anécdota? Esta es la anécdota que os he dicho que tenía de la noche que pasé en la estación de autobuses de Budapest con mi amigo y que íbamos de camino a Viena. Lo que nos pasó fue que nosotros, ilusos de la vida, dijimos: vale, el autobús sale como a las 4:30, 5 de la mañana, no nos renta pagar una noche en un Airbnb, perfecto. Nos vamos por la noche, antes de que se corte el servicio de autobuses, como 10 o 11 de la noche, a la estación de autobuses y pasamos esas, no sé, 6, 7 horitas, las que sean, en la estación de autobuses. ¿Qué pasa? Como digo, ilusos de nosotros, creíamos que la estación de autobuses iba a estar abierta toda la noche, y para combatir que no se quede gente a dormir allí, como me pasó en Las Vegas, lo que hacían era cerrar la estación de autobuses, no sé si a las 12 o a la 1 de la mañana. Entonces nosotros a lo mejor teníamos que estar allí 5 horas a temperatura bajo cero, 0 grados, menos 2 grados, una cosa así. En la calle no había sitio donde resguardarse y encontramos una parada de autobús justamente al lado de la estación de autobuses y había más gente pues allí esperando en los alrededores que seguramente estuvieran en la misma situación que nosotros. Y como éramos 6, nos acurrucamos el uno con el otro, derecha e izquierda, para entrar en calor con una manta encima, y estábamos allí pasando más frío que un tonto. Entonces, entre las cosas random que pasaron esa noche, yo llevé para el viaje huevo duro, o sea, había hecho huevo duro en el Airbnb, y había comprado una botella de vino, que era Tojak, o sea, un vino bastante famoso de allí de Hungría, y quería probarlo y tal, y la tenía en la mochila. Entonces, para combatir el frío, mientras nos comíamos un huevo duro, nos bebimos la botella de vino a palo seco y pues entramos un poco en calor. Y en esto que estábamos allí en las paradas de autobús y eso, como digo, todo acurrucado y eso, se nos acerca un hombre que nos escucharía hablar en español y dice: ah, soy español, con un acento mexicano, era mexicano el hombre.
Y claro, a lo mejor, pues él estaba viajando por el mundo y pues a lo mejor llevaba sin escuchar español, pues no sé, puede sido algo, 2, 3 días, y cuando escucha a alguien hablar en español y está en la situación, está esperando un autobús o algo durante muchas horas pasando frío, pues el hombre se acercó a hablar con nosotros. Era un hombre más o menos mayor, como unos 60 años, y ya nos empezó a contar que tenía 68 años, si no me equivoco, que era mexicano, que tenía a su mujer y a su hijo en México, y que empezó la universidad cuando tenía 20 y pocos años en México, y que su sueño era ser matemático. ¿Qué pasó? Que conoció a la que por entonces era su mujer y pues tuvo hijos y tuvo que dejar la universidad. Entonces, para alimentar a los hijos, mantener a la mujer y demás, tuvo que irse a trabajar y abandonó su sueño de ser matemático. Una vez que se había pasado toda su vida sacando a su familia adelante en México y ya se había jubilado, como he dicho, tenía 68 años cuando lo conocimos, pues unos años, a lo mejor 2 o 3 años atrás, se había jubilado y ya tenía a su hijo o a su hija, no recuerdo bien, que era médico, para que os deis cuenta, era médico y estaba trabajando como médico en México, y su mujer estaba bien, estaba todo estable y tal. Él decidió perseguir su sueño, que su sueño seguía siendo ser matemático. Entonces, por eso estaba allí en Budapest, porque había ido allí, porque era una de las pocas universidades más o menos baratas y que lo habían aceptado como estudiante a tan avanzada edad, para estudiar matemáticas. Y llegó allí y por X razones de la vida, o al final no lo dejaron, o tenía condiciones malas, o su visado no era favorable y por eso se tuvo que ir, algo así le pasaba, y se estaba dirigiendo en autobús a Turquía, a Estambul, para seguir persiguiendo su sueño, que no dejaba de ser convertirse en matemático. Se iba a la Universidad de Estambul a estudiar matemática, que allí por lo visto pues tenía más facilidades con la visa o cualquier historia de esta. O sea, una historia impresionante, todo esto mientras nosotros allí escuchando la historia como tontos, porque es que era impresionante, como un hombre después de toda su vida sacar a su familia adelante, estaba persiguiendo sus sueños y había dejado a miles y miles y miles y miles de kilómetros, o sea, el océano Atlántico por medio, a su familia, a su hijo, y se había ido solo, que el hombre creo que no hablaba en inglés, o hablaba un inglés bastante regulero, y se iba a Budapest, de Budapest a Turquía, o sea, increíble. Esa historia me chocó y me hizo darme cuenta de que hay que seguir persiguiendo los sueños a pesar de que tu vida te ponga por delante lo que te ponga. Y ese hombre para mí era un ejemplo de persona que no era conformista, ¿no? Porque podría haber dicho, ya he trabajado durante toda una vida, tengo a mi familia, estoy bien, tengo mi jubilación, pero no, quería más, quería perseguir sus sueños. Y una de las cosas que pasó ahí era que, claro, por lo mejor a las 3 de la mañana el hombre seguía contando, aparte de eso, pues más historias, y empezó a contar la historia de cómo surgió el Big Bang, ¿no? O sea, la creación del universo, cómo explotó la estrella esta o lo que fuera. Y él estaba explicando, o sea, la historia era una partícula se fue uniendo a otra partícula, y una partícula se unió a otra partícula, y así, o sea, eso lo repetía cada 2 por 3. Entonces, como digo, era las 3 de la mañana, estábamos allí todos acurrucados, yo me quedé dormido. Y a lo mejor me quedé dormido como 15 o 20 minutos, y estaba contando precisamente eso, una partícula se unió a otra partícula, otra partícula, otra partícula, y cuando me despierto, seguía contando lo mismo, o sea, era curioso, y una partícula se unió a otra partícula de otra partícula, y todo explotó, hizo pum. O sea, súper curioso, fue súper graciosa esa anécdota, porque luego la recuerdo con mis amigos y mis amigas que estaban allí, y es súper, súper gracioso. O sea que esa es la anécdota, esa noche en general, y este hombre que os puedo contar de los viajes de este año, entre muchas otras que o no me he acordado de contaros aquí o no he podido contaros porque no cuadraban con el podcast. Otra pregunta, ¿qué te empujó a sacar el podcast y qué te empuja a viajar tanto? Buenísima pregunta. A sacar el podcast lo que me empujó fue
el darme cuenta a mí mismo de que era un mal comunicador y que eso podía frenarme en futuras oportunidades laborales que pudiese tener en el futuro. Entonces, como a mí soy una persona que desde hace unos años pues me gusta mejorar en esos puntos débiles que considero que tengo, y como consideré en cierto momento de mi vida, a principios de este año, que uno de esos puntos débiles era que no sabía comunicar, utilizo muchas muletillas cuando hablo, alargo mucho las palabras, y es algo que creo que voy mejorando. Si seguramente os ponéis alguno de mis vídeos del principio y os ponéis uno de los últimos que estoy haciendo ahora, creo que es algo que estoy mejorando, y creo que eso me va a ayudar a hablar en público en un largo plazo, ¿verdad? Así que ese fue el motivo principal por el que saqué el podcast. Y también, si a lo de mejorar mis cualidades comunicativas podía aportar algo al mundo, o consideraba que podía hablar sobre un tema interesante, o compartir experiencias con otras personas que he invitado o que seguiré invitando al podcast, pues un 2 por 1, ¿no? O sea, experiencia, experiencia, experiencia y más experiencia. Eso es la vida. ¿Y qué me motiva a viajar tanto? Esta pregunta yo la respondería diciendo que por las condiciones que he tenido en mi vida. Mis padres son personas que no han salido de España todavía. Y pues yo he tenido algunas vacaciones cuando era pequeño y eso, pero dentro de España. Pero claro, conforme te vas haciendo más grande, vas conociendo a gente que ha viajado, que ha conocido países y tal, y te van enriqueciendo con su información, te empiezan a entrar inquietudes de visitar esos lugares, y como te das cuenta de que tus padres pues son personas que siguen sin salir fuera de España y tal, pues tienes que llegar a un punto en el que o lo haces tú solo, lo haces con amigos o no lo haces. Entonces pues por eso ahora estoy viajando bastante, porque me he dado cuenta de que o lo hago o no lo hago, y eso fue un cambio grande en mi vida. O sea, digamos que empecé cuando me fui a trabajar a Toledo, que seguía siendo dentro de España, pero ahí ya cambió algo en mí. Y pues cuando terminé de trabajar en Toledo me fui unos días de viaje por el norte de España, pasé a Francia, yo solo, parte de la costa mediterránea, por España, y luego pues de eso ya entró que si el Erasmus, todos los viajes que os he contado, y las Canarias, Estados Unidos, y todo lo que queda, que ya os iré informando poco a poco, o ya iréis sabiendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo te has sentido viajando solo? ¿Algo de lo que te arrepientas o que cambiaría? Solo me he sentido viajando, pues, como su propio nombre indica, solo. O sea, solo, soledad, echas de menos a amigos o a familia, te gustaría que en algunos momentos hubiese alguien contigo. Es como, ostras, tienes delante el Gran Cañón, estás tú solo, está increíble, una experiencia brutal, pero te das cuenta de que, ostras, pues a lo mejor me gustaría que hubiese alguien aquí conmigo. ¿Qué pasa? Que si no encuentras a esa persona o a esas personas que en ese momento de tu vida están dispuestos a acompañarte a ese viaje o a visitar ese lugar, pues o vas tú solo o no vas. Entonces, pues yo decido ir solo, y ello pues me provoca ese sentimiento de soledad. Y también os tengo que decir que a veces todo lo contrario, el viajar solo, el salir de situaciones complicadas yo solo y todo eso, hay veces que me hace sentirme, por decirlo de alguna forma, invencible en el sentido de, chaval, si estás tú solo, por ejemplo, en Estados Unidos, te has alquilado un coche y has hecho lo que te ha dado la gana sin tener a nadie, no te ha hecho falta a nadie, es que iba hasta sin internet por el mundo, viajando con un coche, quedándome a dormir donde me apetecía cada día, comía donde me apetecía cada día. En esos momentos te das cuenta de, si no te ha hecho falta nadie para esto, es que puedes hacer lo que te dé la gana solo. Y pues en ese camino estamos. Si tengo objetivos, tengo metas
y alguien me quiera acompañar porque le cuadre, algún amigo, algún familiar o incluso algún desconocido que me ve y me dice, tío, me gustaría hacer algo contigo, pues perfecto. 1 más 1 no son 2, son 3 o 4 o 5, lo que sea. Pero, como he dicho, entre hacer algo y no hacerlo, prefiero hacerlo solo. Y eso, pues hay veces, momentos malos en los que obviamente te sientes solo. Y si me arrepiento de algo, que era la segunda pregunta, o cambiaría algo, no. O sea, no porque mis circunstancias son las que son, o han sido las que han sido durante los viajes, y cada cosa que me ha pasado, cada cosa que he hecho, me ha ayudado a ser mejor persona y a convertirme en el ser humano que soy hoy. Y por ello no cambiaría nada, ya haya sido malo o bueno lo que me haya pasado. No sería la persona que soy y estoy bastante orgulloso de la persona en la que soy hoy. Así que no cambiaría nada. Y última pregunta, y muy interesante. ¿Cómo te ves en 5 años y en 20 años? Respondo a la de 20 años primero, porque es más fácil pensar en un largo plazo. En un largo plazo, en 20 años, que tendría como 43 años, ahora tengo 23, me veo rodeado de una familia que me apoye y que me quiera. En cualquier lugar del mundo, no me importaría cuál, siempre que, ya os digo, esté a gusto en cuanto a clima, que no me guste el frío, tenga buenas condiciones de trabajo, que de hecho me gustaría trabajar para mí, ser mi propio jefe en la medida de lo posible y no depender de horarios fijos, levantarme a la hora que yo considerase oportuno levantarse, comer a la hora que a ti te apetezca comer y no a la hora que tu jefe te diga que tienes que comer, o simplemente tener la libertad de, si tienes hijos, ir a recogerlos al colegio o ir a llevarlos por la mañana. Para mí esa es mi meta en la vida en 20 años. Y ya os digo, ni me interesa comprar una casa, ni me interesa comprar un Porsche Panamera, ni me interesa cosas que para mí no son importantes y cosas que la sociedad nos ha metido en la cabeza que son importantes. Y ya os digo, me vería en cualquier parte del mundo que yo fuese feliz, rodeado de gente que me quisiera y rodeado de amigos, como he dicho, no importa la cantidad, sino la calidad, que me quisieran y que me apoyasen. Ni más ni menos. Y en 5 años, pues es complicado porque 5 años ya es un periodo que para mí es medio plazo. Y me veo de camino a eso que os he contado de los 20 años. Quizás sin pareja, quizás sin hijos, pero me veo habiendo visitado un montón más de países, no solo visitado, sino trabajado y vivido en varios países, posiblemente habiendo visitado los 5 continentes, y como os digo, en el camino a esa vida que os he contado, seguramente teniendo pocos amigos, pero de mucho valor, igual que ahora, igual que quiero en 20 años. Y quizás pues con alguna empresa de poco tiempo de vida y mucho aprendizaje detrás de mí y mucho más desarrollo personal del que tengo ahora. Así que no me quiero ni imaginar lo que va a pasar dentro de 5 años en cuanto a desarrollo personal. Y sin más, aquí os dejo el episodio de hoy. Mil gracias por escucharme si lo habéis hecho. Como siempre, se agradece muchísimo el apoyo de vosotros. Hay cuenta en Instagram, el podcast de Juanqui, seguirme si no me seguís. Ahí pues subo contenido de historia sobre los podcasts o reels, pequeños shorts. Y nada, este es el episodio número 6. Estoy súper contento de empezar proyectos que todos tienen un porqué y que no se terminen, o sea, que sigan girando, porque cada proyecto me sigue enseñando y me sigue aportando un montón, igual que lo está haciendo el podcast. Os quiero mucho, nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, un abrazo.